Han jurado fidelidad, pero su lucha por el poder es aún mayor ahora que se han liberado del terror. El ambicioso Beria, jefe de policía, es la primera víctima. Es arrestado en junio de 1953, sentenciado a muerte y ejecutado. Khrushchev y Bulganin, el nuevo líder del gobierno, comienzan buscando una reconciliación con el yugoslavo Tito, excomulgado por Stalin. Se firma el Tratado del Estado austríaco y se retiran las tropas soviéticas. Se firma el Pacto de Varsovia en respuesta al rearmamento de Alemania Occidental ese mismo año. También tiene lugar en 1955 en Ginebra la primera reunión cumbre entre Oriente y Occidente. Están presentes el presidente Eisenhower, el primer ministro británico Anthony Eden y Edgar Ford por Francia. Sin embargo, los cambios más importantes tendrán lugar dentro de la Unión Soviética. Siglo XXI presenta Unión Soviética. Tercera parte, 1953-1991. Ilusión, declinación y caída. Febrero de 1956 tiene lugar el 20º Congreso del Partido Comunista en el Kremlin. Esto ya es una señal de reforma. Stalin realizó solo 2 congresos en 20 años, pero la sorpresa está reservada para el último día en el que Khrushchev, durante una reunión privada, denuncia abiertamente los crímenes de Stalin. Se dijo la verdad, aunque no toda, y se acabó el terror. Cientos de miles de prisioneros del Gulag son liberados con la condición de guardar silencio. Y varias prisiones son destruidas. Otra señal de pacificación, el Kremlin vuelve a estar abierto a las visitas. Más tarde, se retiran los restos de Stalin del mausoleo. Mientras tanto, la desestalinización origina conmoción en Europa Oriental. En Polonia, pero sobre todo en Hungría, se producen levantamientos en octubre de 1956. Siguiendo los escritos del poeta Petofi, héroe de la Revolución de 1848, se destruyen los símbolos del comunismo y de la ocupación extranjera. A pesar de la indecisa intervención del ejército ruso, el régimen totalmente abandonado cae en menos de una semana. Los combatientes húngaros persiguen a la policía política mientras que el nuevo gobierno se retracta del Pacto de Varsovia. Moscú decide realizar una intervención masiva que trata de explicar a través de la propaganda política.
Pueden ver lo que sucedió en la capital de Hungría durante los sombríos días de la rebelión antipopular. Elementos fascistas trataron de aprovecharse de la acción legítima de las masas. Grupos armados entrenados aparecieron en la capital, manejados con habilidad por líderes contrarrevolucionarios clandestinos. Los agitadores crearon desorden y amenazaron la vida de la población. Grupos de fascistas inundaron la ciudad. Pobres de aquellos honestos patriotas húngaros que cayeron en las garras de esos salvajes bandidos. A pedido del gobierno húngaro, las unidades militares soviéticas se estacionaron en Hungría bajo el Pacto de Varsovia y ayudaron a restaurar el orden en Budapest. La oposición tuvo que batirse en retirada. Miles mueren por la represión y el mundo entero se sorprende. Pero Occidente, ocupado por la expedición en el Suez, no interviene. En Moscú, Molotov, Malenkov, Bulganin y otros intentan eliminar a Khrushchev. Este es salvado por el mariscal Zhukov, un héroe de guerra, luego destituido. El líder del partido se encuentra solo en el poder, o casi solo. El sucesor de Stalin es un hombrecito astuto y regordete que pregona lo que él llama el comunismo del estómago. Se propone restaurar la agricultura y desarrolla un estilo popular y directo. Se relaciona también con Mao Zedong, el gran aliado de Oriente a quien visita en 1958. Mao es reacio a la desestalinización y su sueño de luchar contra Estados Unidos es más fuerte de lo que desea Moscú. Los apretones de manos son un poco forzados. Detrás de la cortesía de los asiáticos y de las ambigüedades soviéticas se esconde una incipiente ruptura. En 1959, Khrushchev visita los Estados Unidos respondiendo a la invitación del presidente Eisenhower. El régimen ve esto como un triunfo de la política de coexistencia y por sobre todas las cosas como el reconocimiento de la Unión Soviética como superpotencia. Al volver, Khrushchev es recibido como un gran triunfador, sobre todo porque el pueblo soviético está fascinado por Estados Unidos. Pero la calma dura poco. Durante la reunión cumbre de París, Khrushchev exige una disculpa de Eisenhower por haber enviado un avión espía a la Unión Soviética. El presidente norteamericano se niega y Khrushchev se retira de la reunión ignorando la diplomacia. Se venga también de los periodistas que osaron abuchearlo. Me complace ver la ira de los aduladores imperialistas. Nada pueden hacer para dañar nuestra patria socialista. El canciller Adenauer nos devolvió los hombres que escaparon de Stalingrado. Aquellos que luego regresaron a la Unión Soviética. Ellos estaban abucheándonos, pero nosotros vencimos. Así que, caballeros, silben si quieren, pero cuidado. Lograron escapar de Stalingrado, Ucrania y Bielorrusia. Pero si vuelven a abuchearnos y se preparan para otro ataque, la embestida será tan fuerte que les quitará las ganas de silbar. La aversión de Khrushchev por los alemanes es obvia y él se asegura de que entiende el mensaje. El 13 de agosto de 1961, el acceso de Berlín hacia Oriente fue cerrado. Una pared selló la frontera a miles de especuladores, contrabandistas y espías.
Grupos de extranjeros se estacionan permanentemente en la frontera. El ingresar aquí les da una agradable sensación de peligro. Al volver a Nueva York, Boston o París, pueden narrar la aventura de su encuentro cercano con el comunismo y también su coraje gracias a la libertad de la prensa. Los rufianes de Brandt destruyen las luces con proyectiles de plomo. Allí están los representantes de los rebeldes intelectuales de Berlín Occidental, como los llama la prensa occidental. Es fácil imaginar lo que estos matones son capaces de hacer cuando se reúnen 100 o 200 de ellos. Detrás de los llamados rufianes de Brandt, el alcalde de Berlín, se esconde la verdadera razón para construir el muro. 2 millones de habitantes de Alemania Oriental han escapado a Occidente en unos pocos años, particularmente desde 1958, cuando Khrushchev trató de cambiar la condición de Berlín al deshacerse de los occidentales. Hay mucha tensión respecto del muro, pero las patrullas americanas finalmente aceptan las pautas rusas. Berlín permanecerá cerrada durante 28 años. Pero hay también triunfos. En 1961. La Unión Soviética ha estado sorprendiendo al mundo con sus Sputniks durante 4 años. El Sputnik lanzado el 12 de abril fue aún más importante. Yuri Gagarin es el primer hombre en ir al espacio. Llamando a tierra, habla el cosmonauta, las comunicaciones han sido revisadas, me siento bien y estoy listo para partir. Solo 1 hora estuvo en órbita, pero significa un enorme paso hacia adelante para la humanidad. El joven granjero de Smolensk se convierte en el primer cosmonauta y es acogido con una alfombra roja. También significa un triunfo para Khrushchev, quien lo considera una confirmación de la superioridad socialista. El entusiasmo es enorme. Los moscovitas no necesitan discursos para acudir esta vez al desfile. El héroe también resiste los ataques de los dignatarios del régimen. El saludo del ministro de Defensa, Mariscal Malinovsky, es un poco brusco. Khrushchev promete ponerse a la altura de los Estados Unidos en el término de 10 años. El comienzo es inmediato. En Cuba, Fidel Castro desafía a los Estados Unidos bajo la protección de Moscú, que envía tropas y en el mayor de los secretos hasta cohetes nucleares. En octubre, el presidente Kennedy toma represalias bloqueando la isla y amenazando con un ataque. Después de una dramática confrontación que duró 1 semana, Khrushchev se retira y evacua sus cohetes. Castro se siente humillado. Se envía a Anastas Mikoyan para negociar con los líderes cubanos, incluso con el legendario Che Guevara. Se restauran las relaciones amistosas, pero ya se ha dado un toque de alerta. En el campo comunista, se acusa a Khrushchev de pecar primero de aventurero y después de rendirse. Más razón para traer a Cuba al campo soviético. En enero de 1963, Fidel Castro llega a la Unión Soviética y recibe todos los honores reservados para la nomenclatura. Los encantos de la vieja Rusia se llevan muy bien con el espíritu jovial de los buenos camaradas. Hasta el número 1 soviético se une a la fiesta. En realidad, Khrushchev es el más divertido. Pescar en el hielo es una tradición tan antigua como la misma Rusia, pero obviamente desconocida en Cuba.
Leonid Brezhnev está a sus anchas. No es el más importante, pero ya llegará su turno. La caza es el deporte favorito del líder. ¿Y qué puede ser mejor después de esta diversión que un buen asado preparado bajo el ojo experto de Mikoyan, el especialista en brochettes caucásicas? El humeante té del samovar no es la única bebida. En realidad, la nieve no es impedimento para celebrar un cálido y acogedor banquete. Khrushchev prometió restaurar la agricultura. Sin embargo, este es su mayor fracaso. En 1963, la Unión Soviética tiene que importar trigo de Estados Unidos por vez primera, aunque no por última. Las cosas funcionan mejor en la industria. Se construyen enormes represas sobre los grandes ríos siberianos y en los mapas aparecen inmensos lagos artificiales. Los nuevos depósitos de petróleo marcan el comienzo del boom de la energía. Sin embargo, la producción es afectada por obstáculos burocráticos. Se intenta descentralizar la administración para rehabilitar parcialmente la iniciativa, la ganancia y el dinero. Y esto no llega lejos a causa del dogmatismo presente. El nivel de vida progresa, pero mucho más lentamente que en Occidente. La vida cotidiana se deshace de la represión stalinista. La moda se vuelve más libre, aunque nunca muy atrevida. El gobierno continúa guiando a la sociedad y a la cultura. El arte siempre debe estar inspirado en el realismo social y celebrar los últimos logros del régimen. El primer secretario del partido se complace en reunir a artistas y escritores, alienta a algunos y rechaza a otros. La notoriedad siempre se alcanza estando cerca del poder. Los consejos del líder se propagan a través del Pravda y del Izvestia, manejado por Satyukov y Adjubey, yerno de Khrushchev. Bardovsky, jefe de la publicación Novimir, descubre a Solzhenitsyn y al científico Sájarov, que está comenzando a hacerse conocido. Brezhnev, jefe de Estado, condecora a Khrushchev en su cumpleaños número 70. En realidad complotaba en su contra con Podgorny y el ambicioso Ignatov y Ustinov, el jefe de la industria militar. La confabulación triunfa en octubre. Brezhnev se enfrenta a su primera prueba en Checoslovaquia. A pesar de que él y sus cómplices firmaron un acuerdo en Bratislava, le teme al levantamiento de Praga. El 21 de agosto interviene el Pacto de Varsovia, vuelve a desatarse la propaganda política. Al desacreditar y atemorizar a los miembros saludables de la población, la contrarrevolución silenciosa y agresiva se movilizó para atacar con el mismo viejo objetivo de devolver a Checoslovaquia a Occidente. La contrarrevolución fue desenmascarada. Mentiras antisoviéticas, calumnias, provocaciones, agitación. La oposición usó todas esas armas. El rechazo a nuestra ideología, que tuvo casi un año de gestación, produjo ponzoñosos resultados. Llegó el momento de defender al socialismo en Checoslovaquia, para defender la entera comunidad de los estados socialistas, para que los aliados lo asuman con urgencia, como parte de sus deberes internacionales. La decisión fue difícil y dramática. Se trata, por cierto, de una decisión dramática, ya que el comunismo abiertamente se niega a la libertad y al progreso. El socialismo humanizado desaparece bajo el enorme peso de una inútil uniformidad. A partir de este momento, parece imposible reformar al régimen.
prueba. Los guardias rojos de Mao atacan a la embajada soviética en Pekín. Otro tema difícil de explicar a las masas. Todos los habitantes se han convertido en soldados. Quieren transformar a China en un cuartel de 1 millón de soldados. La camarilla de Mao Zedong, para llevar a cabo sus temerarios planes, necesita de gente envenenada por el nacionalismo y por el militarismo. Los dos gigantes comunistas están listos para enfrentarse a lo largo de su extensa frontera. Más aún si consideramos que Mao cree que los tratados firmados entre los dos países son injustos. Los fanáticos del librito rojo están acabando con la paciencia del ejército rojo. Esta paciencia llega a su límite en la isla de Damaski, en medio del río Amur. Las fuerzas militares soviéticas le tienden una trampa a miles de chinos a quienes rodean secretamente. Los resultados del conflicto son 800 chinos y 58 soviéticos muertos. Brezhnev está satisfecho. El campo socialista desde Europa hasta Cuba está a sus pies. El rumano Ceausescu se calmó. Gustav Husak, en el poder cuando los tanques soviéticos entran en Praga, es fiel al régimen, al igual que Hirschkov en Bulgaria. En Occidente, Willy Brandt de Alemania reconoce las conquistas soviéticas y los sucesivos presidentes norteamericanos reconocen a Moscú como un igual nuclear. El mundo bipolar es aceptado por 35 jefes de Estado y gobiernos en Helsinki en julio de 1975. Brezhnev es condecorado de la manera que a él le gusta. Los que lo rodean no cambian o cambian solo un poco. Chernenko ha sido su fiel secretario durante 30 años. Andropov, jefe de policía, solo es superado por el veterano diplomático Gromyko, quien ha sido testigo de una sucesión de 8 presidentes norteamericanos desde Roosevelt. El tenaz Suslov ha sido secretario del partido desde la época de Stalin. Solo Kosygin eclipsa al líder del partido, lo eliminan discretamente. El régimen permanece inalterable con sus rituales. Hay solo un cambio desde un 1 de mayo al siguiente. Todos han envejecido, especialmente Brezhnev. Pero no importa, ya que una bella condecoración oculta lo que luego será denominado el período de estancamiento. Es también la era dorada de la eterna nomenclatura. Este paraíso hasta tiene sus propias canciones. Qué hermoso es este mundo. Qué hermoso es este mundo. Mira, qué hermoso es este mundo. Desafortunadamente, esta condecoración tiene otra faceta. Cuando se acaba la fiesta y se apagan las luces, los rusos vuelven a la mediocridad y opresión de la vida cotidiana. Una vida difícil, con negocios desabastecidos, hoscos vendedores, puertas cerradas. Hasta el alcohol es a veces difícil de conseguir.
Es verdad que los rusos reciben la mayor parte de su comida en sus trabajos, en las cantinas de las fábricas, a veces directamente de los depósitos, pero en forma ilegal. Hay que tener cuidado al salir. Me llevo un cuarto kilo de caramelos. Después de trabajar 15 años en la fábrica, un cuarto kilo, mi Dios. La bolsa. ¿Y esto qué es? Nada, no está permitido, no está permitido, venga aquí. Solo unas cuantas manzanas. En realidad, estos ladronzuelos perseguidos por la milicia son insignificantes comparados con la corrupción organizada, que existe en niveles más altos. Hay redes tipo mafia que datan desde los ancestros de Brezhnev. El ciudadano ruso consigue su escaso producto donde y como puede. Todos llevan un portafolio conocido como el diplomático, en espera de conseguir algo. A menudo una canasta con productos es llamada bendición de Dios. El alcohol nunca había sido mal visto en Rusia, pero el consumo se triplicó entre 1960 y 1980 y los rusos de veras ahogaban sus penas. La milicia capturaba a los borrachos y los llevaba a una institución conocida por los rusos, a un centro de recuperación. Si el caso era grave, se recurría a asilos psiquiátricos donde estaban encerrados los peores alcohólicos junto con muchos disidentes. Para los disidentes el régimen seguía siendo opresivo. Mientras todos los demás europeos viajaban, la Unión Soviética permanecía encerrada detrás de sus fronteras, con vastas áreas donde los extranjeros no podían entrar. La KGB tiene mucho por hacer. Todo lo que provenga de Occidente es sospechoso, en especial los productos subversivos que alientan la libertad de expresión. Se confiscan libros y otras publicaciones por ser considerados productos de culto de la propaganda enemiga. La frontera aún permanece cerrada para muchos ciudadanos a los que se les niega el pasaporte. Joseph Begun, uno de estos refusniks, es interrogado por la KGB. Usted fue condecorado por una universidad israelí. ¿Qué piensa de eso? No recibí ninguna notificación respecto de esa condecoración. Unos amigos míos me lo contaron. Pero fue publicado en el periódico. ¿Qué periódico? El de ellos, sí. Pero yo no los leo. Solo me lo contaron. Él admite haber hecho algo. Quizás sea muy modesto. Nos toca a nosotros decir lo que hizo. Reclutó agentes, repartió literatura antisoviética y envió al extranjero documentos secretos. Tel Aviv condecoró 2 veces por haber ayudado supuestamente a la difusión de la cultura judía, pero Begun se pasó el tiempo imprimiendo a Solzhenitsyn. Andrei Almarik es otro ilustre disidente. Escribió un libro con este profético título: ¿Sobrevivirá a la Unión Soviética 1984? Se equivocó por unos años. ¿Cómo fue que el manuscrito abandonó el país? La KGB descubre al delincuente. Aquí está Bill Hall, quien hasta hace poco fue corresponsal de la CBS. Bill, ¿por qué te expulsaron de la Unión Soviética?
Me dijeron que mis actividades en ese lugar eran incompatibles con mi condición de periodista. ¿Eso estaba relacionado con la entrevista? Creo que sí. Hace poco Hall estaba paseando por Moscú, buscando a gente que es hostil a nuestra forma de vida. Y fue gracias a Hall que Amatrik pudo expresar sus opiniones a los espectadores norteamericanos. Andrei Sájarov es el más famoso defensor de los derechos humanos. El gobierno está tan preocupado por él que en enero de 1980 lo mandan a vivir a Gorky, lejos de Moscú. Sin embargo, se las arregla para enviar mensajes grabados como este saludo de Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, que traiga felicidad para todos ustedes. Las canciones de Vysotsky también son ilícitas. Esta cuenta la historia de un avión que se rebela contra el piloto. Debo oírlo otra vez, pero por última vez, dice la canción. Nunca volveré a obedecer. Prefiero quedarme en el suelo. ¿No oyen que estoy sufriendo y que mi sangre hierve? La paciencia de una máquina tiene sus límites. Se acabó el tiempo. El hombre sentado sobre mí ha dado contra el parabrisas. Al fin, estoy quemando los últimos cartuchos. ¿Qué está sucediendo? No puedo salir. Lamento no haber tenido tiempo. Alguien más será más afortunado. Yo habría cantado hasta el final. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Mientras tanto, nada se le niega a los generales soviéticos. El Ejército Rojo realiza impresionantes maniobras militares dignas de una guerra mundial. La Unión Soviética sola produce más tanques, aviones y cohetes que todos los demás países del mundo juntos. Se prepara una guerra de ataque, ya que el conflicto tendrá lugar en el territorio enemigo. Las tácticas de las maniobras están centradas en la invasión de Europa Occidental. En realidad, el ejército soviético no invade a Europa, sino a Afganistán, una tierra que no se adecua a las armas rusas. Moscú se sumerge en una larga guerra, en un tipo de Vietnam comunista con pesadas consecuencias. Una población rebelde, más de 1 millón de muertos, millones de refugiados y la eterna hostilidad del mundo musulmán.
10 de noviembre de 1982. Brezhnev, gravemente enfermo durante más de 5 años, muere en Moscú. Esto marca el fin de un gobierno de 18 años y el comienzo de una masacre que afecta a la mitad del Politburó en 3 años. Los otros septuagenarios que consuelan a la familia de Brezhnev ven partir a su generación junto con él. Andropov, su sucesor, ni siquiera tiene tiempo de hacer sentir su presencia. Él también muere el 9 de febrero de 1984. Jaruzelski, Kadar y los demás depositan todas sus esperanzas en el ex jefe de la KGB, el más capaz de los herederos de Stalin. ¿Se darán cuenta de que el sistema ha llegado a su fin? ¿De que a partir de ahora nada volverá a ser igual en el campo comunista? Chernenko toma el poder a los 73 años. Muere al año siguiente. La historia parece estar sin rumbo. Se trataba del tercer secretario general enterrado en el término de 3 años. La principal ocupación de Moscú parece ser la organización de funerales. Esta vez no hay duda con respecto al sucesor. Será el ministro más joven del Politburó, Mikhail Gorbachev, de 54 años, quien aparentemente sigue la línea del partido. Queridos camaradas, Konstantin Yustinovich Chernenko ha sido sepultado. Hoy, ante el pueblo soviético, el Partido Comunista, su Comité Central y el Politburó del Comité Central declaran su firme voluntad de servir fielmente a la causa del comunismo y del socialismo. El nuevo gobierno comienza con un desastre a gran escala. ¿Dónde queda esta ciudad muerta, donde solo circulan algunos vehículos armados? ¿Qué es este lugar donde el tiempo se ha detenido? El 26 de abril de 1986, explotó un reactor de la estación de energía nuclear de Chernobyl. Una vasta área de Ucrania está contaminada, así como también ciertas partes de Bielorrusia y aún áreas más allá de ella. Las autoridades tardan en dar instrucciones para ordenar la evacuación. Solo algunos días más tarde se organiza la ayuda. El ejército está al frente de las actividades. Todo debe ser limpiado, todos los objetos contaminados deben ser enterrados, pero no hay esperanza de cura para miles de personas cuya salud fue afectada. Se desecha todo lo que no está protegido. Chernobyl rompe un tabú. La prensa publica casi todos los aspectos del acontecimiento. Los lectores lo discuten apasionadamente. Este es el Glasnost,
parte de la gran idea de reestructuración de Gorbachov, conocida como perestroika. La libertad es un momento clave para la perestroika. En el proceso político, en la vida espiritual, en la elección de nuestro futuro. Sin reforma política no llegaremos a ninguna parte. La reforma política es, en primer lugar, una oportunidad para cuestionar la autoridad. La milicia aún no se acostumbra a este atrevimiento. En lo que a ella respecta, el lema del pluralismo ya no existe. Muchos manifestantes terminan aún en la comisaría, pero las prisiones de la KGB lentamente están siendo vaciadas. Los disidentes, algunos de los cuales mueren aún en prisión, son liberados en pequeños grupos. Boris Yeltsin, muy popular por haber sancionado al partido, lleva a la perestroika aún más lejos. La situación en nuestro país es muy alarmante, dice. Fuerzas hostiles a la perestroika están siendo agitadas y fortalecidas. Así como progresa la economía sombría, progresa la corrupción y el crimen. La perestroika, como todas las revoluciones que vienen desde arriba, progresivamente afecta los intereses de todos los estratos de la población, pero la más directamente afectada es la maquinaria misma del sistema político. Por otro lado, Igor Ligachov es líder de los ortodoxos. Se preocupa cada vez más por la situación, ya que una de las consecuencias de las reformas es un parlamento semidemocrático electo en 1989. Andrei Sájarov, libre del exilio, es ahora diputado y a menudo se opone a Gorbachov. Denuncia la represión de Tiananmen en Pekín. Cuidado. Hoy la atención del mundo entero está focalizada en China, en su revolución. Esto muestra la profundidad del sentimiento internacional entre nuestra gente, que simpatiza con la democratización de China. Es suficiente, camarada Sájarov. Yo sugiero... ¿Usted respeta al Congreso? Sí, respeto al Congreso, pero también respeto a la gente que me está escuchando. Yo respeto a la humanidad. Ya es suficiente. Termine su discurso. El más valioso de los demócratas rusos murió 2 años después. Al menos Sájarov fue testigo del fin de la guerra en Afganistán. Casi 15.000 jóvenes soviéticos murieron allí en 8 años, víctimas de lo que fue llamado un deber internacional. El 15 de mayo de 1988, el último convoy del Ejército Rojo cruzó el puente de la amistad que separa a ambos países. Los soldados vuelven a disfrutar las delicias de los civiles. En casi todas las familias había un pariente o un amigo que había participado en esta guerra inmencionable. Esta retirada es el resultado de la calma entre Oriente y Occidente. Gorbachov es famoso para Ronald Reagan. Se conocen en Ginebra. Se encuentran luego en Reykjavik y después en Washington, donde firman un importante acuerdo de desarme. En Malta, en 1989, George Bush conoce al amigo que derribó el muro de Berlín. Mitterrand, el presidente de Francia, recibe a Gorbachov como al liberador de Europa Oriental. El canciller Helmut Kohl lo felicita por la reunificación de Alemania, cosa que se creía imposible de lograr. También lo recibe el Papa Juan Pablo II, ya que ha sido liberada su Polonia natal. Roma, conquistada por la Gorbimanía,
da a Mikhail y a la Raisa Gorbachov una triunfante bienvenida. En casa la situación es mucho menos positiva. Desde 1988 ha habido levantamientos en el Cáucaso. Se acusa a Gorbachov de permitir que se masacrara a los armenios. Los conflictos en Karabaj de a poco se van transformando en una guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Una guerra en la que el ejército soviético pronto se ve aplastado. Los bálticos están más pacíficos, pero tan resueltos como siempre. Los diputados de Lituania boicotean al Parlamento soviético. Lituania es la primera república soviética en proclamar su independencia. Denuncia la anexación de 1940. Una cadena humana une a los tres países bálticos a través de cientos de kilómetros. La perestroika realizó cambios en la política, pero no en la economía. En realidad, se ha destruido al viejo sistema, pero no hay nada con que reemplazarlo. El nivel de vida, que ya era bajo, se desploma. Gran parte de la población está cansada, agobiada, desorientada. Y sobre todo los ancianos y los veteranos de guerra, que se preguntan qué habrá sido de esta gran Unión Soviética del pasado, hogar del socialismo, de los planes quinquenales, de las grandes victorias de guerra. Sin embargo, la nomenclatura aún tiene sus negocios especiales, sin carteles en las puertas, pero donde se pueden encontrar productos desconocidos para los ciudadanos comunes. Este sistema existe